las transformaciones isométricas, revisamos este mapa conceptual que tenía todas las transformaciones, vimos la diferencia entre cada una y los elementos principales de ellas. Por ejemplo, la traslación, lo principal es tener un vector de traslación, que es el que se lo aplicamos a una figura y se la vamos aplicando punto a punto. Y eso consiste simplemente en sumarle el vector de traslación. Vimos la rotación, en la cual siempre debemos tener un ángulo y un centro de rotación, eso es lo principal, y ese ángulo tenemos que tenerlo con algún signo positivo o negativo. Si es positivo, es antihorario el movimiento que se hace, por ejemplo, acá, 90 grados en sentido antihorario, y si el ángulo es negativo, es un en sentido horario. Vimos la simetría, que hay dos tipos, simetría axial y simetría central. La simetría axial es con respecto a un eje, y la simetría central es con respecto a un punto. La simetría central equivale a una rotación en 180 grados en torno a ese punto. Y dijimos que hay figuras que tienen centro de simetría, y son aquellas figuras que si uno las rota en torno a ese centro en 180 grados, entonces la figura queda igual a como era originalmente. El cuadrado, el círculo, el hexágono regular tienen centro de simetría, pero el triángulo, por ejemplo, no tiene. Si un triángulo se rota en 180 grados en torno a su centro, el centro de gravedad me refiero, entonces no queda igual como era originalmente. También vimos las fórmulas aquí para hacer las rotaciones según el ángulo que me piden, 90, 180 o 270 en sentido antihorario. Y dijimos que una rotación en 360, la figura queda igual, o sea, es como que no la hayamos rotado. Y si el ángulo de rotación es negativo, siempre podemos asociarlo con uno positivo. Por ejemplo, 90 en sentido horario es lo mismo que 270 en sentido antihorario, de tal forma que sus valores absolutos sumen 360, es la vuelta completa. Y también vimos una fórmula para hacer rotaciones cuando el centro de rotación está fuera del origen. Dijimos que lo primero que hay que hacer es restar el punto menos el centro, luego aplicar la fórmula del ángulo correspondiente, y finalmente lo que se obtiene aquí en 2 se le suma al centro. Y ahí obtenemos el punto imagen. Y acá hicimos el ejemplo en forma gráfica. Esa era la materia de las traslaciones, rotaciones, que son las transformaciones isométricas. Y ahora ustedes me preguntarán sus dudas que hay por aquí. Hicimos hasta esta plana, creo, ¿cierto? Hasta el ejercicio 5. Recuérdenme, por favor, ¿me corroboran? Ah, solo está el 2. Ya, perfecto. Ya, entonces ustedes ahora me hacen sus consultas si es que hay por aquí en esta plana. ¿Puede explicar el 8, por favor? Ya, vamos a hacer el ejercicio 8. Antes del 8 no hay ninguno. Parece que no. De todas formas, voy a explicar aquí el 3, porque en el 3 nos dicen si el punto A, no sé, el punto 2A más 2,4 se le aplica un vector que es el A, menos 6, entonces se obtiene este punto. Cuando nos piden hacer ese tipo de traslaciones, lo único que hay que hacer es forma algebraica, porque aquí no conocemos las coordenadas del punto. Dice, estas son las coordenadas del punto y yo le sumo el vector A, menos 6 y obtengo el punto 14,5 menos B. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es formar ecuaciones. 2A más 2, si le sumo la coordenada X del vértice, que es A, obtengo esta coordenada que es 14. Y ahí armo la ecuación y despejo. Y acá 4 más este valor que es menos 6, ¿cierto? ¿Sí? Obtengo 5 menos B. Y ahí armamos entonces de nuevo la ecuación y obtenemos el valor de B. En este caso B sería 7. Si aquí despejamos y acá el valor de A sería 4. Si resolvemos esta ecuación. Y ahí después la pregunta es cuánto es A más B, que sería 4 más 7, y estaba la alternativa A, que es 11. Entonces aquí no nos queda otra forma que hacerlo de forma algebraica. No puedo hacer gráfica y decir me muevo tanto a la derecha, tanto a la izquierda, porque el vector de traslación eso indica. Pero si no conocemos las coordenadas no podemos hacerlo así. Eso era lo que yo quería decir al respecto con algunos ejercicios. Hay que hacerlos de esta forma necesariamente. No me preguntaban el 5, pero voy a explicarlo rapidito. Aquí me preguntaban cuál es correcta.
La correcta aquí es la alternativa B, porque dice una rotación positiva de 45 grados, a S lo transforma en T. Positiva, esto es porque va en contra del reloj, y esto es correcto. Las otras eran falsas porque dice la primera una rotación positiva de 45 grados, a U lo transforma en T. Si tiene que venir de U a T, esa es una rotación negativa, porque viene en el mismo sentido que el reloj, por eso esa era falsa. Al igual que todas las otras, por ejemplo, la C dice una rotación negativa, transforma a S en T. Eso ya dijimos que era positivo porque va en contra del reloj. Entonces, había que fijarse en ese sentido. Ahí estaba la dificultad, no en el ángulo, en el sentido. Ya, y de la otra página, la Tabata me pregunta la 8. ¿Qué dice el ejercicio 8? Dice, se define la transformación isométrica M como una rotación de 45 grados en sentido antihorario con centro en el origen. ¿Cuál es la posición del punto 2,3 al aplicarle 34 veces esta transformación isométrica? Entonces, supongamos que tenemos aquí nuestro plano cartesiano y yo voy a considerar un punto, no el 2,3 primero, voy a poner un punto acá, un punto P. Si este punto yo lo roto en 45 grados, entonces lo que ocurre es que va a quedar aquí, en una rotación de 45 grados, porque ahí están los 45. Entonces aquí hay una rotación de 45. Con otra rotación, en torno al origen, con otra rotación de 45 quedaríamos aquí. Llevo 2, 90 grados. Con una tercera rotación de 45 llegaré a este punto, que llevo 135 grados. Con una cuarta rotación en 45 grados llevo acá, en 180. Con otra avanzo 225 y con otra más 270. Con otra más 315 y con una más llego al mismo punto de donde partí. Entonces, aquí, ¿cuántas rotaciones de 45 grados hice para llegar al mismo punto? Hice 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rotaciones de 45 grados. 8 de 45 y eso me da 360, o sea, una vuelta completa, así que el punto volvió donde estaba. Si yo hiciera esto 8 veces más, o sea, 16 veces, voy a tener lo mismo, otra vuelta. Van a ser 2 vueltas al final. Si hago esto 8 veces más, es decir, 24 veces, voy a tener lo mismo, el punto vuelve acá. Si lo hago 8 veces más en el fondo, cada vez que vaya haciendo una cantidad de vueltas que es múltiplo de 8, el punto va a volver a su origen. Entonces, con 32 veces, que es múltiplo de 8, llego acá. Pero me preguntan por 34 veces. Entonces, hasta aquí llevo 32, 33, 34. Entonces, al final, hacer esto 34 veces equivale a una sola rotación de 90 grados. Y la pregunta es si el punto 2,3 se rota en 90 al final, que son las 34 veces que se hizo los 45 grados. Entonces, cuando se rota en 90, aplico la fórmula y la fórmula dice que el punto cambia si es x, y, el que se rota en 90 grados en torno al origen, entonces cambia a menos y, x. Por lo tanto, este cambiaría a menos 3,2. Y eso está acá, en la B. ¿Tabata, me sigue? Sí, gracias. Ya, entonces eso es lo que hay que ver, en el fondo, ver hasta cuándo, o sea, con qué cantidad de vueltas o con qué cantidad de rotaciones, mejor dicho, completo una vuelta. Y de ahí sacar los múltiplos. Tía, Dígame. pero yo podría, por ejemplo, multiplicar 45 grados por 34 veces, que ahí sacaría Sí. lo total de grados en total. Y después lo divido por 360. Sí, eso Sí, también es lo mismo. sería mejor, porque si no, como que uno se enreda mucho con Ah, no, contando. es que aquí yo lo hice para explicarles al final que eso es lo que uno tiene que deducir nomás, porque con 8 vueltas tú sacas y después hacer la división nomás. Yo lo hice paso a paso como para que viéramos, pero sí, pues sí, es lo mismo. Si tú multiplicas y sacas los grados, lo divides por 360 y ahí ves el resto que te queda. Sí, ya, gracias. En trigonometría, los que el año pasado tenían matemática electiva, vimos esto, ¿se acuerdan? Bueno, el otro grupo también, porque cuando dábamos las vueltas había que ir viendo las razones trigonométricas para ángulos más grandes de 360 y había que hacer eso, ir dando esas vueltas. Ahora, esto no es necesario saber trigonometría para poder hacerlo, pero es para recordarles un poquito lo que ya han visto. Lo mismo sería en el ejercicio 9. En el ejercicio 9 dice a un punto cualquiera del plano cartesiano A, si lo rotamos 68 veces en 20 grados respecto al origen, entonces el punto resultante es el mismo que se obtiene al rotar el punto N.
Y aquí podemos hacer lo mismo. Si yo multiplico 68 por 20, saco la cantidad total de grados. Y después lo divido por 360 para sacar las vueltas. O también puedo pensar en lo siguiente. Si este es mi punto A, por ejemplo, y yo lo roto en 20 grados, tendríamos aquí 20, 40, 60, 80, ¿no? Y vamos haciendo todo hasta que lleguemos hasta acá. Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacer esa rotación para llegar a los 360? Tendrían que ser 18 veces. Con 18 veces una rotación de 20 grados, entonces hago los 360 y el punto vuelve aquí. Ahí tengo con 18 rotaciones. Entonces, como estas son 68 rotaciones, voy viendo si es que 18 es un múltiplo o sea, si es que 68 es un múltiplo del 18, para ir sacando las vueltas que saqué. El otro múltiplo que le sigue acá es el 36, después tengo el 54, y después ya llego al 72. Entonces, el 68 no es un múltiplo del 20, por lo tanto, una rotación que se hace 68 20 veces en 20 grados no llega al mismo punto. Pero yo tengo que hasta aquí, hasta 54 veces que hice esta rotación, llegué al mismo punto. Entonces, como eran 68 veces y hasta aquí llegué a este punto, resto 68 menos 54 y eso nos da 14. Por lo tanto, hacer 68 veces una rotación en 20 grados es lo mismo que hacerla solamente 14 veces, una rotación de 20 grados. Y 14 veces una rotación de 20, 14 por 20 son 280. Y por eso esa es la alternativa correcta. O también, como decía su compañero, dijimos 68 por 20 y sacamos la cantidad total de grados, después lo dividimos por 360 para ir sacando cuántas vueltas dio. Ya, de la próxima página, niños, ¿alguna duda? Ejercicio 11 dice, sea P un punto del plano cartesiano. ¿Se pueden determinar las coordenadas de P? Sí. Al aplicar a P una rotación en 90 grados, se obtiene el mismo punto que cuando al punto menos 3,5 se le aplica el vector de traslación 2,1. Maite, tú dices, ¿con esta se puede obtener el punto P? Ya, porque dice que al aplicar a P, que no lo conozco, una rotación en 90 grados, se obtiene esto, que es lo mismo que cuando al punto menos 3,5 se le aplica el vector de traslación 2,1. O sea, se obtiene el menos 1,6. Eso dice acá, ¿cierto? Que si le aplico 90 grados, entonces obtengo este punto. Entonces tú dices que con esta información podemos determinar las coordenadas del punto P. ¿Sí? No. ¿Por qué no, Maite? Porque yo me imagino que tú estás usando la fórmula que es menos i, x, ¿cierto? Que cambia el punto, entonces tú dices, entonces este punto era el 6,1, ¿cierto? Porque si yo le hago el menos i, x, llego a este punto de acá. Sin embargo, esa fórmula es cuando te dicen que el centro de rotación es el origen. Cuando nosotros hacemos una rotación, yo dije necesitamos mínimo dos cosas, el ángulo y el centro. Y aquí, ¿en qué parte dice que la rotación se hace en torno al origen? Porque pudo haber sido en torno a otro punto. Maite, es solo por eso. Porque aquí en ninguna parte ha visto cuál es el centro. Entonces, si el centro es el origen, perfecto. Ahí tú lo puedes saber. Pero si el centro no era el origen, entonces no puedes saber de dónde partiste. ¿Cuál era el punto original? Entonces, la 1 por sí sola no sirve. Tampoco se descarta la D al tiro. Y la 2 dice, al aplicar a P una simetría central en torno al origen. Ahí está, perfecto. Tengo la simetría y el punto de rotación, porque acuérdense que la simetría central es lo mismo que una rotación en 180 grados. Y dice que se obtiene el punto menos 6, menos 1. Ahí sí, yo digo entonces el original era el 6,1, porque una simetría central, si era coordenadas x, y, cambia a menos x, menos y. Ese es el cambio que hace una simetría central o una rotación en 180 en torno al origen. Por lo tanto, con esa sí lo puedo hacer, pero esa es la D, que es la 2 por sí sola. Entonces, póngale en este ejercicio, ojo, necesito conocer el centro de rotación y el ángulo. Esos son elementos particulares o esenciales de una rotación. Ya, niños, ¿cuál más? La 12, por favor. La 12. En la 12 dice, sea A el punto 1,3 y B 5,6.
¿Y la 13 después? No, yo le iba a decir que no entendí por qué la 1 no servía. Ah, porque no tienes el centro de rotación. En ninguna parte te dicen el centro. ¿Sí, Diego? Ya. Solo por eso. Si lo tuvieras, ahí tú puedes deducir cuál era tu punto original, pero si no, no lo puedes saber. Entonces tenemos el punto A de coordenadas 1,3 y el punto B de coordenadas 5,6. 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos el punto B. ¿Qué es lo que hacemos? Este segmento AB, se le aplica una simetría respecto a la recta y igual 7. Una simetría respecto a la recta y igual 7. ¿Cuál es esta recta? ¿Cómo son las rectas que tienen este tipo de ecuación? Y igual algo. Todas estas rectas que son y igual algo, ¿cómo son? Paralela al eje X. Al eje X. Todas estas rectas que tienen esta ecuación siempre son paralelas al eje X. En este caso es la recta y igual 7. Por lo tanto, es una recta que pasa por el punto 7 en el eje Y, que corta. Por eso es paralela al eje X. Porque corta al eje Y en el punto 7. Esa es la recta Y igual 7. Entonces, todas las que son Y igual algo son paralelas al eje X. Y las que son X igual algo, todas esas rectas son paralelas al eje Y. Porque esas pasan así, cortando al eje X en un cierto punto. Entonces, aquí dice que le hacemos una simetría a este punto respecto de esta recta. Simetría significa que este punto B, que está ubicado a una distancia del eje, su simétrico también va a estar a una distancia, pero al otro lado, a una unidad de distancia. Entonces, ahí estaría B', sin cambiar su X. Entonces, B' tendría coordenadas 5,8 al final. Esas serían las coordenadas de B'. Y con A hay que hacer lo mismo. ¿Cuántas unidades de distancia me separan de mi recta? Me separan 1, 2, 3, 4 unidades. Por lo tanto, yo cuento 1, 2, 3, 4 para arriba. Quedando aquí en el 7, 8, 9, 10, 11. Por aquí estaría el punto A', que tendría coordenadas. Sigue manteniendo la coordenada X y cambiaría su coordenada Y. Ahí está A' y lo que me piden acá ahora es el área de este cuadrilátero que aquí se formó con esta simetría. El área de ese cuadrilátero. ¿Y qué cuadrilátero se formó con esta simetría? Me piden del A, B, A'. Un trapecio. Entonces lo que necesito en el fondo es el área del trapecio. Y el área del trapecio tiene su fórmula, que es la base 1 más la base 2 dividido por 2 y eso multiplicado por la altura del trapecio. En nuestro caso, la base 1 puede ser esta o la de acá, de lo mismo, los lados paralelos son las bases, y la altura sería la distancia que separa a este punto B de esta base. Esa es la altura, esa distancia. Y esa la tengo, que es la distancia que hay entre 5 y 1. Esa es la distancia, entonces tiene una altura 4. Y esta base también conozco su distancia porque es la distancia que separa a B de B', que son 2 unidades, porque era una hasta ahí y una para arriba. Y entre A y A', aquí hay 4 unidades hasta aquí y 4 para arriba, por lo tanto, esta base mide 8. Y luego el área del trapecio va a estar dado por la base 1 más la base 2 dividido 2 por mi altura que es 4. 10 dividido 2 son 5, por 4 son 20. Por lo tanto, el área es 20 unidades cuadradas que está aquí en la alternativa C. Y si no me acordaba de la fórmula del trapecio, entonces puedo separar esto en triángulos. O aquí en un rectángulo y 2 triángulos. También podríamos hacerlo de esa forma, si es que no se acuerdan de la fórmula. Pauli, ahí sí. Sí, ahí sí. Gracias. Ya, de nada. Siguiente página. La tarea hasta la 12, tienes razón. Y hasta ahí entonces todo perfecto. Vamos viendo las que siguen entonces. Ejercicio 13. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Voy a aprovechar de pasar la lista para... Uy, varios ideas, muy bien. Para ir preguntándoles y asegurándome que realmente están comprendiendo este concepto. Entonces, mientras yo paso la lista, ustedes vayan mirando los ejercicios que ahí siguen.
Me trabajo aquí la listita. Puedo ver acá. Hoy día estamos a 9, no, a 10. A 10. Pauli Agüero está, sí me preguntó recién. Sofi Castillo está. Sofi Castillo, la veo conectada, pero si no me responde, no puedo ponerla presente. Sofi no está. Florencia Cerda, también la vi. Sí, acá estoy. Ya. Cisterna, María Fernanda, Presente. ahí está. Ignacio Demián, Presente. Dani Díaz, Presente. Javi Figueroa, presente, dice la Javi. Borja, está Borja, está conectado, pero si no responde, queda ausente. Borja, no está. Gutiérrez, sí está Borja. Gutiérrez también. Guzmán Cristóbal, no está Cristóbal. Jorquera, Catalina, Presente. ya. Tabata, también está la Tabata. Mandiola, Aquí. Medina Maite, también estaba, me habló. Diego Medina también me habló, estaba. Mellado, Sofi. Ahí está la Sofi. Menares, Mati. Presente, tío. Ya. Paula Novoa. Ahí está la Paula, parece que como que quiere hablar, pero no te escuchamos, Paula. Pero veo que no se escucha. Pero están los 3 puntitos, como que estás hablando. Pero ahí está presente. Javi Pérez. Ahí está la Javi. Crescente Pérez. Presente, tío. Camilo se unió ahora, justo cuando estamos pasando lista. Bien, Camilo. Pino, Marco. Y se fue. Camilo, ¿por qué te vas? Río Seco. Yulisa. Ahí está. Romo Javi. Presente. Celaibe, ¿volvió o no, Camilo? No está. Sepúlveda, Joaco. Presente. Papi Andrés. Presente, profe. Ya, Andrés. Urrutia, Rubén. Aquí, profe. Ya. Y Vale Vidal. Presente. Perfecto. Nos falta la Sofi Castillo, que no nos respondió. Sofi, ¿estás por ahí o no? Última oportunidad. Sí, Ahí está la Sofi. fui a buscar algo. Ya, justo. Y yo te nombré y te puse ausente. Ya, pero aquí está presente ahora. Y nos faltaría Guzmán y Camilo, que ingresa y después se le cae el internet, parece. Ya, que me avise ahí, Camilo, cuando llegue, si es que se puede conectar de forma permanente. Niños, aprovecho de contarles que nuestro semestre termina el 14 de agosto, como ya les decía ayer, y después vamos a tener una semana, o sea, ustedes van a tener una semana de receso sin tareas ni nada, sin conectarse a clases. Y ahí nosotros vamos a elaborar informes que les vamos a enviar a sus apoderados con las notas de este semestre. Entonces ustedes dirán, ¿qué notas? Si hemos puesto décimas, la mayoría de los ramos han puesto décimas. Lo que vamos a hacer es una evaluación de lo que hemos visto en todo este proceso de clases virtuales. En nuestro caso, esa evaluación tendría la parte de funciones, que fue lo que vimos, y la parte de geometría, hasta lo que estamos viendo ahora y lo que alcancemos a ver el lunes. Esta prueba se va a llevar a cabo el lunes 20 de julio. Pero, profe, Termino la idea, dame un segundo. Entonces, ¿qué ocurre con esa evaluación? Es una evaluación virtual, por supuesto, que se va a hacer en la hora en que tenemos clase, y a esa nota le vamos a agregar las décimas que hemos venido juntando durante este proceso, de tal forma que puedan obtener un 7, porque yo he dado varias décimas, incluso con una tarea que les voy a dejar también el lunes, ahí pueden juntar 4 décimas más. Y esa va a ser una nota que va a simbolizar todo este proceso que es el primer semestre.
Ahora, si algún día volvemos a clases presenciales, lo que vamos a hacer es que ustedes van a rendir una evaluación virtual, o sea, una evaluación presencial, digo, y si esa evaluación presencial es mejor que la que sacaron aquí, se quedan con la mejor, se quedan con la nota que van a dar en forma presencial. Para que nadie se vea perjudicado. Entonces, si alguien en esta evaluación se sacó un 5 y quería un 7, cuando volvamos a las clases, se da de nuevo una evaluación y ahí puede obtener la nota, superar su nota. El punto es, si no volvemos nunca a clases, esta nota que vamos a hacer en forma virtual sería una nota que valdría como nota al libro, entre comillas. Entonces, por eso tenemos que ir completando estas tareas que yo les he dado. Hay algunas que me han enviado tareas. Recuerden que tenemos una tarea que yo les envié por el ensayo de vacaciones, después hicimos una prueba de potencias, más los ensayos que también han tenido sus décimas, más la tarea que voy a dar el día lunes. Entonces ahí se pueden juntar varias que se van a sumar a esta nota. Ahora sí, Mandiola, dígame. ¿Y todas las materias van a hacer una prueba? Es que yo no sé cómo han estado, no, al final depende de cada asignatura. Por ejemplo, hay asignaturas en las que me parece que han ido haciendo como test o, no sé, o trabajos con nota, ahí se les van a promediar. Que todo eso va a ser un promedio y va a ser una nota, pero eso depende de cada asignatura. Lo que sí es, hay que tener una nota representativa del semestre, una. Y eso cada profe ve cómo lo va a hacer. En mi caso voy a hacer esta prueba global, entre comillas, y le vamos a sumar las décimas que han ido ganando. Y profe, ¿Sí? usted dijo el 20 El 20, y el lunes 20. es que tengo una duda porque a nosotros el profe Luciano nos puso una prueba ese mismo día y ahora ¿Ya? nos mandó un correo diciendo que no la puede hacer ese día, que la Ah, tuvo que adelantar. lo hacemos nosotros, el lunes 20. Ah, bueno. Es que dijo que era Ah, porque empezaba la semana de Alianza. No, pero no interrumpe el horario de sí, clase. a nosotros nos dijeron ese día que no iba a interrumpir nada. Sí, no Así interrumpe que, una hora. sí, que va a ser fuera, siempre fuera de horarios de clase, nos dijeron. Así que esa semana hay clases normales. Entonces, bueno, si él la hace ese día, como la tenía fijada el lunes 20, tendríamos que hacerla el viernes de esa semana. Y si ya eliminó esa nota, dejamos el lunes para nosotros, por el lunes 20. Y después se les va a mandar a los papás un reporte de toda la asistencia y la participación en clase, que ya hemos estado haciendo. Yo estoy mandando correo a los papás porque hay algunos que no están respondiendo en algunas asignaturas, son pocos, pero ya me comuniqué con sus papás y ese reporte lo vamos a entregar entonces en esa semana que ustedes van a estar descansando, nosotros vamos a estar elaborando esos reportes. Y recuerden que el próximo viernes, el próximo viernes tenemos reunión de apoderados, viernes 17. No sé si les queda claro el tema de la evaluación. A esa evaluación le ponemos décimas. Y si alguien después quiere mejorar esa evaluación, recuerden que cuando volvamos a clases, en algún momento, si Dios quiere, ahí pueden subir esa nota. Eso, niños. Continuamos entonces con nuestra guía. Vamos a ir, ¿sabes? Esta es nuestra guía. Vamos a resolviendo. Ejercicio 3. Hay algunos que yo los voy a dejar como para que ustedes los terminen, dando como la idea. Acá dice en el ejercicio 13 sea A menos 2,3, B menos 2,7 y C 4,5 son los vértices de un triángulo en el plano cartesiano. Acá, y se hace una reflexión o una simetría axial respecto de la recta x igual 1. La recta x igual 1 es esta recta paralela al eje Y y que corta al eje X en el punto 1. Esa es la recta x igual 1. Y estos son los puntos de los cuales hay que hacer esta reflexión. El menos 2,3, que se ubica por aquí, el punto A. Tengo el punto B, menos 2,7, 3, 4, 5, 6, 7, por ahí, punto B. Y punto C, que es el 4,5. 1, 2, 3, 4, 5, por aquí está el punto C. Entonces, este es el triángulo que yo tengo que hacer, reflejar o hacer la simetría en torno a este eje x igual 1. Y aquí una recomendación, a veces basta con hacer un solo punto y con ese ya obtengo la respuesta porque la idea es ir mirando las alternativas también. Por ejemplo, si yo tomo el punto C, que es el 4,5, y le hago una reflexión en torno a esta recta, entonces tengo que contar cuántas unidades separan a este punto de esta recta.
y esas unidades son las que yo voy a ir contando aquí. 1, 2, 3 unidades. Tengo 3 unidades a este eje, por lo tanto me corro para acá 3 también. 1, 2, 3. Aquí llegaría a mi punto C', que tendría coordenadas menos 2,5, porque la coordenada I no cambió, solo me moví en el eje X. Entonces C' es menos 2,5 y busco una alternativa que tenga, aquí no hay ninguna con menos 2,5, acá tampoco, aquí tampoco, porque ese es menos 2,5, tampoco, y aquí está la única. Entonces, esa es mi alternativa correcta y así no tengo que hacerlo con los otros puntos. Entonces, la recomendación es ir mirando también las alternativas. Después, en el ejercicio 14, dice, en la figura adjunta, al punto P se le realiza una simetría axial respecto de la recta x igual menos 8. Esto es igual que el de arriba. La recta x igual menos 8 es aquella recta que pasa en el, en el eje X en el punto menos 8. Pongamos si yo continúo para acá este eje, por ahí estaría el menos 8, entonces esa es la recta X igual menos 8. Esta es la recta que pasa por aquí, paralela al eje Y. Y si quiero hacer la simetría de este punto, entonces cuento cuántas unidades separan al punto P de la recta, y esas unidades que las separan las corro para el otro lado. Entonces entre menos 8 y menos 3 hay 5 unidades de distancia, me corro 5 para allá. Y al avanzar 5 hacia acá me llevo al punto menos 13. Menos 13 y la coordenada I no cambia. Entonces sería la A menos 13, menos 1. Después tenemos si el punto 4, menos 7 es simétrico del punto 4,1 respecto a un eje de simetría L, que es paralelo al eje X. Entonces, ¿cuál es el punto simétrico de menos 2,5 al aplicarle una simetría respecto al eje L? Le voy a preguntar a la Flo. Fíjense que el otro día no me contestó y le digo, no importa si no sabe la Flo, vamos a ir, yo le voy explicando, pero la idea es que quiero ir sabiendo si un poco más has podido comprender este tema. Flo, tenemos el punto 4, menos 7, que es simétrico del punto Oiga, 4,1. ¿Ah? Oiga, ¿Está la profe, Flo? es que Ah, no como, es la como que se queda pegado. No sé si mi internet o el suyo. No sé qué dice el resto. El tuyo. Ya. El tuyo parece. Según yo, el mío está perfecto. ¿El resto me escucha bien o no? Sí, se escucha bien, tío. Y Ah, Sí, ya. sí. Ya, Flo, ¿está por ahí la Flo? La Flo. Flo Cerda no quiere participar la Flo. Ya, no la vamos a presionar. Dani Díaz, ¿estás por ahí? Dani. Tampoco. Ignacio Demián. Acá estamos. Ya, ahí está, Nachito. Ya, ¿qué es lo que hacemos aquí entonces para este ejercicio? Dice el punto 4, menos 7 es simétrico con el punto 4,1. Entonces lo primero que tú harías, ¿qué es lo que es? Graficar los puntos primero. Graficar los puntos. 4, menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, 5, menos 6, menos 7. O sea, por aquí estaría nuestro punto A, le vamos a llamar. 4, menos 7. Y el otro punto, dijimos, el 4,1. Ahí está. Y ellos son simétricos. ¿Qué podrías deducir tú? ¿Cuál es el eje de simetría? El punto al medio de ellos dos. Claro, o sea, es una recta que pasaría por el punto que está entre medio de estos dos. Entonces, hay 8 unidades de distancia entre estos puntos, que está aquí entre el menos 7 y el 1. Hay 8 unidades de distancia. Por lo tanto, donde esté la mitad, 1, 2, 3, 4, por aquí pasaría mi eje de simetría. Esa es la recta L, porque aquí hay 1, 2, 3, 4 y para abajo 1, 2, 3, 4 unidades de distancia. Ese es mi eje. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué recta sería esta, Ignacio, como ecuación? Porque yo la dibujé, pero ¿qué ecuación tendría? X igual menos 4, creo que es. Menos 1, menos 2, menos Menos 3. 3. Menos 3. Pero es I igual menos 3, porque esta corta el eje Y. Ah, vale.
¿ya? Como corta el eje Y, es la recta Y igual menos 3. Las que cortan al eje X son X igual a algo. Entonces sería la recta Y igual menos 3, y la pregunta dice, ¿cuál es el punto simétrico del menos 2, menos 5 al aplicarle una simetría con el mismo eje? Menos 2, menos 5, si quieren lo podemos graficar, sería este punto, B, y llamémoslo, menos 2, menos 5. Entonces, ¿cuál sería el simétrico de este punto? Menos 2, menos 1. Perfecto, ¿cierto? Ahí, menos 2, menos 1, porque cuento las distancias. Menos 2, menos 5, cuento 1 a 2 unidades, y después 1 a 2 para arriba, sin cambiar la coordenada, X del punto. Porque aquí estamos haciendo la reflexión. Entonces queda en el menos 2, menos 1, alternativa A. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Gracias. Después tenemos en el ejercicio 16, dice el punto P de la figura adjunta es trasladado mediante el vector 4,5 y se obtiene P'. Si el punto simétrico de P' con respecto al eje X es P2', entonces ¿cuáles son las coordenadas de ese punto P''? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Le voy a preguntar a la Vale Vidal. Vale, ¿estás por ahí? Ahí está la Vale. Ya vale. Con el micrófono mejor para que salga más fluido el ejercicio. Entonces, mira, vale, al punto P, que es de coordenadas 2,3, según esta gráfica, se traslada según el vector 4,5. ¿Qué es lo primero que harías tú? ¿Sumarle esa coordenada? Eso, sumar las coordenadas del vector. Entonces, el 2,3 le sumamos el 4,5 y se obtiene el punto 6,8. Ese es el punto P'. Esto lo que obtuvimos aquí es P'. Entonces, si yo quiero, lo puedo ubicar aquí en el plano. 6,8 sería, supongamos, por aquí. Ahí estaría P', de coordenadas 6,8. Y ahora, ¿qué hay que hacer con ese punto? Dice, si el punto simétrico de P' con respecto al eje X es P2', o sea, hay que hacer el simétrico de este punto respecto del eje X. ¿Cuál sería el simétrico de este punto respecto de este eje? Simétrico significa que se le aplicó una simetría con respecto al eje X. En este caso, respecto al eje X. ¿Cuál sería el simétrico? El 6, menos 8. Perfecto. Este es el 6,8 y su simétrico respecto al eje X viene a quedar aquí abajo, porque hace esto como espejo. Se refleja hacia acá. No cambia la X, cambia solo la Y, porque yo me muevo a este cuadrante. Entonces sería el 6, menos 8. Eso es. 6, menos 8. Y punto. Gracias, vale. Muy bien. Gracias. Después, en el 17, tenemos, en la figura adjunta, A es rotado 90 grados con respecto al origen y en sentido horario. Entonces le vamos a preguntar ahora a Matías Menares. Mati, ¿cómo hacemos esto? Es rotado 90 grados en respecto al origen y en sentido horario. Y el resultado es trasladado mediante este vector. ¿Cuáles son las coordenadas del punto resultante? Se cambian, o sea, sería 5,2. Ya, el punto A tiene coordenadas menos 2,5 y se rota en 90 grados en sentido horario. Y cuando hay 90 grados en sentido horario, ¿qué fórmula le aplico? Y, menos X, ¿no? Sí, Algo así. porque 90 grados en sentido horario significa menos 90 grados, y eso equivale a los 270 grados positivos. Y la rotación en 270 grados, en torno al origen, como tú dices, efectivamente es Y, menos X. Así que está correcto.
Cuando es 270 grados, entonces lo mismo que 90 horario. Menos 90. Igual a 270. Entonces, esa es la fórmula. Estaba bien. Y coma menos X. Entonces, a este punto, ¿cómo nos quedaría, dijimos? 5,2. Ya, quedaría 5,2 a prima, digamos. Ese va a ser mi punto después de la rotación de 270 o de 90 en sentido horario. ¿Y qué hay que hacer ahora? Sumarle el vector. Sumarle el vector. ¿Y qué obtenemos? 1,4. 1,4, que está aquí en la alternativa D. Profe, hay algo que Entonces, no entiendo. no olviden esto, eso que está ahí. Dime, Mandiole. Es que si dice en sentido horario, ¿Sí? yo lo pensé así como, bueno, yo a veces para comprobar lo que los ángulos, como que invento un ángulo en mi cabeza, o sea, de 90 me refiero, lo ¿Ya? hago más o menos, y según yo, si yo lo hiciera en sentido horario, ¿Sí? no dije nada, no está haciendo sentido antihorario. Ya. Adiós. Ya. Ya, pero yo creo que a lo mejor es más fácil si uno lo relaciona así. Si hago 90 para acá, horario, 90 serían aquí, 90 grados, así. Es lo mismo que hacerlo para el otro lado, antihorario, pero 270, de tal forma que sumen los 360 en valor absoluto de esos números. Y lleguen Sí, al es mismo que me punto. queda abajo, entonces me cambiaba todo. Ya. Veamos la siguiente página. Dice, en la figura adjunta, ¿cuáles de las siguientes transformaciones isométricas se pueden aplicar para transformar el punto N en el punto M? Voy a preguntar por aquí, Pauli Agüero. Pauli, la primera, dice, ¿cuál se le pueden aplicar a N, a este, para llegar a ese punto M? Aplicarle una rotación positiva de 90 grados con centro en el origen. Veamos las coordenadas. N es 5,-5 y M es el punto 5,5. Entonces, ¿qué opinas de la primera, Pauli? Si a N le aplicamos una rotación de 90 grados en torno al origen, ¿llego a ese punto M? Sí, porque me queda menos, o sea, menos y coma X. Sí, ¿cierto? A este punto, si le aplico 90, tengo que aplicarle la fórmula menos I, X. Menos I sería 5. Coma X me da ese 5. O sea, efectivamente llego al punto M. Bien, Pauli. La segunda, una simetría axial respecto al eje X. No me acuerdo que era axial. Simetría axial es la reflexión a través de un eje. Es cuando actúa como el espejo. Entonces la sí también. Entonces sí, ¿cierto? El N, si le aplico simetría axial, me cambia aquí arriba, porque esas unidades se deben repetir para acá en distancia. Y ahí hay 5, para arriba hay 5, perfecto. Se mantiene la misma coordenada X. Así que es correcta. Y la última, Pauli, si le aplico un vector 0,10, También. también, porque si a este punto N le sumo 0,10, obtengo 5,5. Así que serían las tres correctas. Muy bien, Pauli, gracias. Gracias. Después tenemos ejercicio 19. Dice, si al punto A, D, con A y B números reales positivos, se le aplica una simetría con respecto al eje Y, simetría axial entonces, porque respecto a un eje, y luego una rotación de 270 grados, con centro en el origen. Entonces se obtiene siempre, ¿qué punto? Le vamos a preguntar a Tommy Gutiérrez. Tommy, primero vamos a hacer aquí el gráfico, y es el punto A, B, donde A y B son positivos, por lo tanto, si aquí está A, el B estaría ahí arriba, así que el menos B queda aquí abajo. Ese sería nuestro punto A, B. A, B. Y le aplicamos una simetría con respecto al eje Y. ¿Cómo quedaría el punto, Tommy, después de una simetría a este punto P en torno a este eje? Tommy, ¿estás por ahí? Sí, estoy pensando. Ya, Tommy. Simetría respecto al eje Y, recordemos que actúa como un espejo, este eje. Entonces, este punto P se refleja hacia acá. Entonces, ¿en qué coordenadas quedaría punto P'? Menos B.
Perfecto. Entonces, punto P' quedaría con coordenadas menos A, como dice Tommy, porque pasa a este lado, menos A, menos B. Ese es el punto. Bien, y ahora a este punto, dice, se le aplica una rotación en 270 grados. Y la rotación en 270, recién vimos, ¿cuál es la fórmula cuando rotan 270 positivo, o sea, antihorario, en torno al origen? La fórmula era y, menos x. Gracias, Maite. Entonces, Tommy, si esta es la fórmula que se le aplica con 270 grados respecto al origen, ¿cómo quedaría este punto? Quedaría B menos A. No te escuché bien. El punto, mira, este es el punto, menos A, menos B. Y tengo que aplicarle esta fórmula. Y, menos x. Quería menos B, Bien, menos b, a, ¿cierto? El i mantengo igual, menos b, y menos x, o sea, con el menos de afuera, más el otro menos de la fórmula, queda a. Menos b, a, alternativa b. Gracias, Tommy. Muy bien. Veamos el siguiente. Niños, yo aquí voy como un poco rápido, a lo mejor ustedes no alcanzan a ir haciendo sus cálculos o sea, anotando esto en la guía o en el cuaderno, pero después siempre tienen la posibilidad de revisar de nuevo la grabación. Siempre yo las voy subiendo. Entonces, si alguno cree que voy muy rápido, después lo puede ir repasando. Veamos el siguiente. Dice, si el punto menos 5,4 se transforma de tal forma que su ordenada disminuye 2 unidades y su abscisa aumenta 3, y luego al punto resultante se le aplica una simetría central respecto al origen, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto finalmente obtenido? Le vamos a preguntar a la Feña. Aquí estoy. Ya, gracias, Feña. Se transforma, dice, este punto de tal forma que su ordenada, ¿cuál es la ordenada del punto? La I La I, perfecto. Entonces, la ordenada disminuye en 2. ¿Cómo quedaría el punto? En vez de 4, 2. En vez de 4 sería 2. Y su abscisa aumenta 3. Quedaría menos 2. La abscisa es la X, ¿cierto? La X, aumenta 3, perfecto. Quedaría menos 2. Ese es el punto. Y luego, a este punto resultante se le aplica una simetría central respecto del origen. Como una simetría central. Simetría central significa que si tú tienes un punto P por aquí, la simetría central hace que este punto se refleje hacia acá. Y acá queda P'. Por lo tanto, equivale a una rotación en 180 grados respecto del origen. Entonces, ¿cómo quedaría el punto si yo le aplico esta simetría central? ¿Lo podría graficar primero? El punto lo voy a ubicar, creo que lo ubiqué casi, no, es el menos 2,2, ¿cierto? Ya, voy a borrar este para hacerlo con el gráfico. Entonces, el punto es el menos 2, por aquí, 2. Ese es el punto P. Entonces, simetría central significa que esa misma distancia que tienes hasta el punto, hasta el centro, se replica para acá, en línea recta. A mí no me está quedando muy recto aquí. En línea recta para acá. Y por aquí Quedaría en el 2, menos 2. Al revés. Eso es, ¿sí? Quedaría en el 2, menos 2, porque en general, cuando se hace una simetría central, es lo mismo que la rotación en 180 grados, y eso cambia a menos x, menos y. O sea, cambian de signo las dos coordenadas. Como dices tú, quedaría en el 2, menos 2. Y esa es la alternativa C. Eso es, Feña, ¿sí? ¿Comprendes? Entonces, para que después lo recuerdes, cuando cambiamos en 180 grados, el punto cambia en esto, menos x, menos y. Las dos coordenadas de signo, que es lo mismo que simetría central. Gracias, tía, sí entendí. Ya, gracias a ti. Veamos el siguiente, 21. Según el plano cartesiano de la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al punto Q permiten obtener el punto P? Hagan esto para que no se les olvide a cuál hay que aplicarle la transformación,
porque a veces uno se puede olvidar de aquí y se confunde con esta. Dice la primera, al aplicarle una rotación de 180 grados con centro en el origen, ¿qué dice Mandiola? ¿Eso es correcto o no? ¿Qué cosa? La 1. Si al punto Q le aplico una rotación de 180 grados con centro en el origen, ¿obtengo el punto P? Sí. Sí, porque el punto Q tiene coordenadas 3,2 y si le aplico rotación en 180 quedaría en menos 3, menos 2, que efectivamente son las coordenadas de P. Así que la 1 es correcta. La 2, ¿es sobre el mismo punto? claro, aquí dice, ¿cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas a Q permiten obtener el punto P? Sí, también. La 2 también, dices tú, al punto Q, 3,2, si le sumo el Ah, el vector... punto Q, no. eso es lo que yo decía, hay que Está sumando el fijarse P. bien a cuál es el que le aplicamos la transformación isométrica. No. Eso me da 9,6, que no es el punto P. Entonces la 2, no. ¿Y la 3? ¿Es lo mismo que rotación en Es 180? lo mismo que la 1. Simetría central en torno al origen es lo mismo que rotación en 180. Entonces sería la 1 y la 3. Eso es. Gracias, Mandiola. La siguiente. Le vamos a preguntar. Paula Novoa. ¿Tiene micrófono la Paula? Ah, la Paula delante no podía hablar. Le aparecía como los puntitos, pero no se escuchaba. A Joaquín. Le preguntamos a Joaquín. Dice, en el sistema de ejes coordenados de la figura 11 se ha ubicado el punto A, D. Punto P de coordenadas A, D. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? El simétrico de P respecto al eje X sería A, menos B. ¿Qué dices, Joaco? Está bien. Es correcto, ¿cierto? Porque el simétrico viene hacia acá. Bajo aquí cambio solo la coordenada de la Y. No cambia la coordenada X, cuando es reflexión a través del eje X. La segunda, el simétrico de P respecto al origen sería el menos A, menos B. Verdadero. Verdadero, porque simétrico respecto del origen es lo mismo que la rotación en 180 grados y esa distancia que están ahí se deben replicar hacia acá. Entonces queda efectivamente en el menos A, menos B. Y la última, el simétrico de P con respecto a un punto en el primer cuadrante es otro punto que está en el primer cuadrante. No siempre. No siempre, ¿cierto? Sí, no siempre. Porque si el punto de rotación, supongamos que fuera este punto que está ahí, o sea, el punto de El simetría, 1,1. claro, sería hacia acá. Ahí quedaría el punto P', porque ahí habría los 180 grados. Entonces la rotación de P en torno a un punto 1,1, por ejemplo, como dices tú, en torno a un punto del primer cuadrante, no siempre queda un punto del primer cuadrante. Aquí se nos pasa al tercer cuadrante. Pero eso es falsa. Ahora, si P se rotara en torno a un punto que está por acá, claro, ahí sigue siendo del primer cuadrante, porque ahí habría 180 grados, quedaría por ahí. Ahí está en el primero, pero no siempre. La pregunta es si son siempre verdaderas. Entonces sería 1 y 2, es la alternativa C. Gracias, Joaco. De nada. La siguiente, esta es más visual, no hay mucha fórmula aquí que hacer. Entonces le vamos a preguntar, veamos, Javi Romo, ¿está por ahí la Javi? Sí, creo que delante me habló. Sí, estoy. Ya, Javi, ¿cuál sería el simétrico o la simetría correcta que se aplica a estas dos figuras respecto de esta recta L? Mira la figura, ahí está la figura original, se le aplicó simetría de esto, ¿cómo quedó? La C. Alternativa C, ¿cierto? Correcto. Porque aquí este triángulo que está en blanco es el que queda más cerca del eje cuando hace la rotación. Queda hacia allá. Y este triángulo negrito queda mirando hacia acá. Ahí está. Entonces lo primero que hay que buscar es que en la figura del triángulo sea de esa forma. Ahí la parte negra y acá la parte blanca. Ese no es, entonces. Porque está al revés. Ese tampoco. Estos tres podrían ser. Y ahora hay que
sacar por descarte con el tema de la flecha. Cuando rotamos la flecha, esto que estaba apuntando hacia allá, en la vuelta también tiene que quedar apuntando hacia el eje. Entonces ahí queda la flecha. Y ahí hacia arriba. Súper bonitos mis dibujos. Pero ahí, eso es como al ojo nomás. Alternativa C. Bien, Javi, muchas gracias. Ejercicio 24, le preguntamos a Borja. ¿Está por ahí Borja? Sí, delante respondió. Profe, Ya Borja, dice la 24. ¿Cuál de las siguientes opciones representa de mejor forma una rotación de 225 grados en torno al origen del triángulo ABC de la figura? Ahí tenemos. Voy a Ya, hacerlo. lo que yo haría sería trazar como un segmento del 0,0 al punto C, Ya, del 0,0 al punto C. y ahí al ojo deben haber 45 grados, ¿no? Ya, al ojo pueden haber ahí 45 Ya, grados. y entonces me muevo en sentido antihorario. Antihorario hacia allá. No, antihorario para acá. Antihorario. O sea, deben ser 45 hasta llegar al eje I. Ahí deberían estar Ya. los 225 al ojo. Ya, tú vas contando, tú dices que aquí, Borja dice que ahí supone que hay 45 grados, entonces aquí con una rotación iría aquí, 45, 90, 135, así lo va haciendo, ¿cierto? Sí, sí. Más 180 tendríamos acá, que Hasta el eje efectivamente, I. y ahí llegar hasta los 225. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí. Y Sí, bueno, yo lo estoy haciendo un poquito grande aquí para marcar, pero por ahí quedarían los 225, ¿cierto? Sí. Eso es lo que dice Borja, 45, 90, etcétera, y llega hasta aquí. Entonces buscas una figura que tenga el C justo acá. Y automáticamente Y automáticamente es la E, ¿cierto? Bien. Buena estrategia de Borja. Él toma ese ángulo y lo va rotando. Asumiendo, dice él, que como al ojo que ahí hay 45 grados. Ahí, en esa distancia, ahí hay 45 grados, dice él. Y eso es lo que va rotando. Esa es una opción. Gracias, Borja. ¿Quién tiene otra idea para hacer esto? Que no sea asumiendo que hay ahí los 45 grados. ¿Alguien más? ¿No? Ya, porque la otra opción podría ser que si esta rotación es en sentido antihorario, 225 grados, si fuera de 90 grados, la rotación quedaría en este cuadrante, por aquí. Ahora, la rotación, recuerden que en 90 grados, esto que estaba de forma horizontal, acá quedaría de forma vertical. Esto que estaba vertical queda horizontal. Entonces, al hacer 90 grados, la figura queda así. Si la vuelvo a rotar 90 grados, donde ya llevaríamos 180, la figura quedaría en este cuadrante. Al rotarla en 180 grados, la figura queda así. Y si la vuelvo a rotar en 180, o sea, en 90 grados más, donde ya llevaría 270, la figura quedaría por acá. Entonces aquí llevo 90, 180, 270. Y resulta que me preguntan por una rotación de 225, que está entre los 180 y los 270. O sea, no está ni en este cuadrante ni en el de acá, porque quedó entre medio. Entonces es una figura que queda acá, en el eje Y, entre medio, a medio camino, digamos, de este paso hacia allá. Por eso es la alternativa E. También lo pueden sacar de esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, tía. Ya, ok. Vamos por el siguiente, ejercicio 25. La figura 5 está formada por 4 triángulos equiláteros congruentes entre sí. ¿Cuáles de las siguientes figuras que están acá se obtienen por alguna rotación con respecto al centro de esta figura? Miren bien las figuras y díganme ustedes cuáles se podrían obtener. Le voy a preguntar a Diego Medina. ¿Se arregló su internet, Diego, o todavía me escucha como cortado? no, sí lo escucho. Ya. Estoy Diego, pensando. él está pensando. La primera se podría obtener. Según yo sí. Según tú, sí. Yo también digo que sí, ¿cierto? Porque si hacemos una rotación, por ejemplo, hacia acá, de esta figura, en torno al centro de ella, ese sería el centro, si nosotros rotamos, el triángulo negrito quedaría aquí, en esta posición, si la rotamos, que está acá. Y el triángulo plomo pasaría a la posición de este triángulo negro,
quedaría de esa forma. Entonces, sí, yo digo que la 1 también. O sea, yo digo también que la 1 es correcta. La 2. Según yo, la 1 y la 2 y la 3 no. La 2 tú dices que sí también. Sí. La 2 es si rotamos hacia el otro lado, ¿cierto? Si rotamos hacia acá, ese triángulo negro estaría aquí, el gris pasa hacia el lado y quedan los otros blancos, entonces también. ¿Y qué pasa con la 3? Que como que se intercambian, debería ser. O sea, que Exacto. no ni siquiera con... Ah, debería ser como con simetría, pero no con rotación. Aquí, para que esta figura quede de esta forma, debiera ser una simetría de la primera, por ejemplo. Hay una simetría que se hizo a través de este eje. Está aquí. Ahí se hizo la simetría y quedó de esta forma. Pero aquí arriba dice solo por rotaciones. Entonces la 3 no se puede obtener solo por rotaciones de esta figura. Sería la 1 y la 2. Muy bien. Diego. Ahora, si a mí me cuesta un poquito este tema de como la orientación espacial, de estar viendo si roto hacia allá, hacia el otro lado, les puedo recomendar que lo pueden usar Word cuando estén trabajando así en el computador. Podemos hacer lo siguiente. Mira, algo súper rústico, pero yo creo que sirve si es que me cuesta ver un poquitito esas rotaciones así como en el aire. Yo voy a tomar esta figura que está aquí. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Porque estoy compartiendo todo, se supone. ¿Sí? ¿Se está viendo? En el ejercicio 25. Ah, no, ya no. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ya, entonces, supongamos que yo voy a hacer esta misma figura que está aquí. Voy a tomar, voy a hacer estos tipos de triángulos equiláteros, ahí, y otro aquí arribita. Y los voy a pintar con los mismos colores que está el original. O sea, ese que está ahí es negro, el que está aquí original, este es gris, ahí, y el otro es blanco, ¿cierto? Ahí es blanco. Y ahí sí. ¿Y qué vamos a hacer? Yo le voy a poner aquí la opción agrupar, que cuando se seleccionan todos con la tecla control, uno le puede poner ahí agrupar, y voy a armar una figura. Y esta figura la voy a empezar a rotar. ¿Se fijan? Y ahí voy viendo con cuál coincido. Entonces, si yo la roto hacia acá, lo que decíamos delante, obtengo la primera, ¿cierto? Que está el gris, el negro y los dos blancos. Si la rotaba hacia el otro lado, obtengo la segunda, porque ahí está el negro, el gris y los dos blancos. Pero si sigo rotando, nunca obtengo la 3. ¿Se fijan? Tengo esa o esa opción. Si hago las rotaciones, nunca obtengo esta. Por eso la 3 no era. Entonces aquí tiene una forma rústica de hacerlo, pero que ayuda bastante cuando a veces uno le complica un poco el tema de la orientación espacial. Entonces, volvamos por acá, ejercicio 26. Le vamos a preguntar a Tabata. El triángulo rectángulo de la figura 4 se rota en 60 grados en torno a su vértice H, en sentido horario, y luego en 120 grados en sentido antihorario, con respecto al mismo punto. Si H pertenece a la recta horizontal L, ¿cuál de las siguientes opciones indica mejor el lugar donde queda ubicado el triángulo después de estas rotaciones? Tabata, cuéntame, ¿cómo harías esto? La verdad, justo ese no se me ocurrió. No se me ocurrió. Ya, mira, aquí dice, se rota en 60 primero, en sentido horario. O sea, esta figura que tú tienes aquí la vas a rotar en 60 grados. Pensemos primero en este lado nomás. Voy a tener ese lado y lo voy a rotar en 60, en sentido horario. Entonces me va a quedar así, porque ahí habrían aproximadamente 60 grados. Entonces ahí hice la rotación. Pero resulta que después la tengo, calma, después la tengo que rotar en 120 en sentido antihorario. O sea, una vez que llegué aquí, ahora lo vuelvo a rotar en 120. ¿Qué es lo que ocurre? Retrocedo los 60 aquí ya. Eso, retrocedo a los 60 que ya había avanzado, más Sería otros 60. Entonces, ¿dónde quedaría la figura? Este lado, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, al final nos quedaría así como inclinado, por ahí. Entonces tienes dos opciones que yo veo, que sería la E y la C, que tienen esa forma de la diagonal, o sea, de la hipotenusa así inclinada. Pero ¿Cuál sería la C o la E? la C, porque la E, el ángulo está para el otro lado. El ángulo ahí cambió.
El ángulo de 90 lo pusieron aquí en esta, así que esa no es. El ángulo no puede cambiar, o sea, la figura se va rotando nomás, pero no cambian los ángulos. Entonces, ahí quedarían los 90 grados, que está acá, alternativa C. ¿Sí? Ahí quedó más fácil, más entendible. Sí. Ya, Pero gracias. Dime. ¿no es más fácil agarrar el ángulo que está pegado al eje L? Porque sería como más, no sé cómo decirlo, pero uno puede, por ejemplo, hacer el ángulo, hacer la crucecita típica, ¿Sí? entonces sería como más correcto, entre comillas, porque obviamente uno no sabe el ángulo concreto, pero si uno se guía del ángulo, de la línea que está pegada al eje, como ¿Sí? que sueño tiene como más seguridad. Da lo mismo en este caso, cuál tomes, porque esta línea es la que te quedó aquí. Entonces, de aquí de alguna forma igual tienes como que imaginar el ángulo, porque aquí no te... Ahí No, están sí, los sí, 60, que tendría que haber habido desde esa rotación, porque original estaba acá y ahora quedó aquí. Entonces, da lo mismo cuál tomes como punto de referencia. Si te queda más cómodo ese, pues tomar ese. sí, es Yo que a mí lo que me consideré la complica, hipotenusa. porque hay que ¿Mm? como que tener en cuenta el ángulo que está en el triángulo. Eso, por eso me Ese. complica. Sí, Es en el fondo tomar la figura completa. también. Sí, es que yo lo hice al final como tomando un solo lado para no hacer tanta raya aquí, pero puedes tomar cualquiera que sea de la figura original, o la figura completa, o yo tomé la pura hipotenusa, y con eso me daba como una referencia a lo mejor más rápido como me quedó en esa dirección, y ahí descarté al tiro las otras, pero la que te quede más cómoda a ti nomás. Ok. Lo importante aquí es esto del horario y después antihorario, como decía la Tabata, retrocedí esos 60 que había avanzado, así que al final solo avancé 60. Por eso quedó esta figura rotada en 60 grados, nomás hacia allá, en sentido antihorario. Ya, y veamos la otra por acá. ¿Cuál de las siguientes figuras geométricas tiene menos de 2 ejes de simetría? Le preguntamos a Crescente. Crescente, ¿qué figuras tienen menos de 2 ejes de simetría? ¿Cuál crees tú? Puedes ir dibujándolos si quieres. ¿Menos de 2? Menos de 2 ejes, o sea, al final que tiene uno o no tiene. ¿El isósceles? O sea, la 1. El trapecio isósceles. Ah, Sí, isósceles era trapecio isósceles. Claro, ese es el que tiene menos de 2 ejes de simetría, porque si tú dibujas un trapecio isósceles, voy a hacerlo con ese segmento mejor. Ahí, si trazamos un trapecio isósceles, significa que tiene los dos lados no paralelos de la misma medida. Ese es un trapecio isósceles. Estos dos lados miden igual, y estas bases son las paralelas, que no tienen la misma medida. Entonces, este tiene solo un eje de simetría, que sería este eje, que es el que une los puntos medios de los lados opuestos no paralelos. Ese es un eje de simetría porque actúa como un espejo. Este lado, este trapecio que quedó aquí a la derecha, si yo logro recortar esta figura y luego doblarla a través de este eje, esta parte de la derecha calza con esta de la izquierda, entonces tiene un eje de simetría y no tiene más. El trapecio isósceles, porque si yo considerara, por ejemplo, una diagonal como eje de simetría, cuando yo cuando doble esta figura, este lado que es la base no me va a coincidir con este, porque es más larga en este. Entonces, este tiene solo un eje de simetría y que es la recta que pasa por los puntos medios de los lados paralelos. El rectángulo, por ejemplo, tiene menos de 2 ejes de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría tiene este 2. rectángulo? Tiene 2, por ejemplo, ¿tú estás pensando en este, Mandiola? Y en el horizontal. Ahí, y en el horizontal, ¿cierto? Que pasa por los puntos medios de los lados opuestos. Estos son ejes de simetría, porque la figura si uno la dobla a través de esta línea, de esta recta, entonces calza la parte de arriba con la de abajo, o si la dobla a través de esta recta, calza la parte de la derecha con la de la izquierda, así que el ¿Las diagonales rectángulo también, profe? tiene más de un eje. ¿Mm? ¿Las diagonales también, o sea, no son ejes No, de en el simetría? rectángulo las diagonales no son ejes de simetría, porque si tú trazas la diagonal y dobla, es como doblar una hoja de oficio. No sé si tienes una a mano, si la doblas a través de la diagonal, esta no calza con la otra, porque esta línea, este Pero son segmento es más triángulos grande que congruentes.
entonces ¿Pero lo lo mismo? supera. ¿Cómo? Pero lo mismo que sean congruentes, ¿o no? Ah, Son tiene que ser como un congruentes, espejo. pero no en, Sí, no en ese orden. Por ejemplo, si tú pensarías, aquí la congruencia se da, por ejemplo, si le ponemos letras, ¿sería qué triángulo? El ABC. ABC, ¿con quién sería congruente? con el CDA. CDA. Entonces uno pensaría que podrían ser ejes de simetría porque son los mismos triángulos, pero tendría que haber sido, si es que fuera el ADC, por ejemplo. Si esos fueran congruentes en ese orden, sí, porque significaría que este lado sería igual con ese. Entonces cuando tú dobles la hoja a través de este eje, esa línea va a calzar con esa. Pero este no es el caso, porque este lado es igual con el de al frente, no con el del lado. Tiene que funcionar como un espejo, entonces. Sí, como un espejo para que sea eje de simetría. Entonces el rectángulo tiene dos ejes. Como dice Crescente, el único, este es el que tiene un eje nomás, para el trapecio isósceles, dijo él. Porque los otros tienen más ejes de simetría. En el rombo las diagonales son ejes de simetría. Ahí sí. En el rombo, en el cuadrado también. El cuadrado tiene 4 ejes de simetría. La circunferencia, ¿cuántos ejes de simetría tiene? Infinito, ¿no? Infinitos. Infinitos ejes. Cualquier eje que pase por el centro, o sea, cualquier diámetro en el fondo, va a ser un eje de simetría. Tiene infinitos ejes. Cualquiera que yo vaya trazando por ahí es eje de simetría. Infinitos. Entonces sería la alternativa A. Ese es el que tiene menos de 2, o sea, tenía un solo eje de simetría. Porque es isósceles, porque este lado era igual con este. Si fuera un trapecio cualquiera, entonces no tiene eje de simetría. Veamos la 28. Los triángulos isósceles tienen un eje de simetría. Dice, ¿cuáles son verdaderas? Los triángulos isósceles tienen un eje de simetría. ¿Qué opina al respecto? Le vamos a preguntar. Perdón, niños. Dani apareció, ¿no? Sí. Ya, Dani, ahora sí. Dime tú, ¿cuánto vamos? 28. ¿Cuáles son verdaderas? ¿Los triángulos isósceles tienen un eje de simetría? Sí. 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 ¿Cuál sería? Mira, yo voy a dibujar aquí un triángulo isósceles y tú dime cuál sería un eje de simetría. Este es A, B, C. ¿Y qué pasa por C? Una recta que pase por C y que llegue acá en forma perpendicular. Recuerda, esta sería una altura. Y recuerda que en el triángulo isósceles, cuando uno traza la altura correspondiente a la base, esta además es una transversal de gravedad, así que divide en dos partes iguales a mi base. Además es una bisectriz. Por lo tanto, el rectángulo de la izquierda, el triángulo rectángulo de la izquierda es congruente con el de la derecha. Así que esto está haciendo un eje de simetría. Entonces, ¿el triángulo isósceles tiene un eje? Sí, la altura, podrías decirme tú. La segunda, Dani, los triángulos escalenos no tienen eje de simetría. ¿Cuál es el escaleno? Este es el escaleno, el que tiene todos los lados distintos. No tiene. No tiene eje, ¿cierto? Aquí si uno traza la altura, por ejemplo, si la trazo hacia acá, la altura, esta claramente no me deja dividido en dos triángulos iguales. O si trazo la transversal de gravedad, que llegaría al punto medio, tampoco me deja dividido en dos triángulos congruentes, así que no actúa como un espejo. Así que es correcta, los escalenos no tienen eje de simetría. Y la 3, los triángulos equiláteros tienen un centro de simetría. Sí. El triángulo equilátero es el que tiene todos los lados iguales. Uno podría pensar que el centro de simetría tendría que ser el centro del triángulo, que sería la intersección de las alturas o de las bisectrices, que son todas iguales, coinciden. ¿Y cuál es la definición de centro de simetría? ¿Cuándo una figura tiene centro de simetría? La definición dice que cuando tú la rotas en 180 grados respecto a su centro, entonces la figura debe quedar igual, como estaba originalmente. Entonces, si tú rotas un triángulo en 180, por ejemplo, de esto que habíamos hecho delante, si yo roto un triángulo equilátero en 180 respecto a su centro, ¿qué es lo que ocurre? Va cambiando. Va a cambiar, ¿cierto? No Sí. queda igual a como era originalmente, queda invertido. Por lo tanto, los triángulos equiláteros no tienen centro de simetría. Así que esta sería falsa. ¿Y ejes de simetría tiene o no? Sí. Sí, ejes sí. Uno.
tiene? Tiene 3, porque sería esta altura, o la que va hacia allá, o la que va hacia acá, que en el fondo son alturas, transversales o bisectrices. Tiene 3 ejes de simetría, pero no tiene centro de simetría. Entonces sería la 1 y la 2, las correctas. Gracias, Dani. De nada. Y nos quedan, niños, estas Profe, últimas, una duda. quedan 3, creo, 4, por ahí. Sí, dígame. Tengo un problema con una figura en especial. Con Dígame. que el rombo siempre me confunde. Si uno ve el rombo de otro lado, no es un cuadrado. No, el rombo por definición es un paralelogramo cuyos lados son iguales. No habla de cómo son los ángulos. Entonces, en estricto rigor, un cuadrado también es un rombo, porque por definición el rombo dice solo lados iguales. Pero uno siempre hace la diferencia como entre cuadrado y rombo, porque el rombo en algunos textos incluso dice que no tienes los ángulos rectos, por ejemplo. Pero yo digo que esa definición no está del todo correcta porque la definición es que tienes lados iguales nomás. ¿Las diagonales Ese es un son rombo. perpendiculares en el Así, rombo? en el rombo las diagonales son perpendiculares, y por eso que en un cuadrado también son Sí, perpendiculares, es que porque el el dibujo queda cuadrado un es poco rombo. como romboide. El romboide no tiene las diagonales perpendiculares. Eso lo puedes ir Profe. demostrando por congruencias. Por ejemplo, si se te olvidan algunas propiedades, ahora en todo paralelogramo las diagonales se dividen, así que esas siempre quedan divididas en su punto medio. Entonces con eso puedes ir sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, que estos dos triángulos son congruentes. Como son congruentes, esos ángulos son iguales. Como suman 180, cada uno tiene que ser 90. Por eso es que hay una perpendicularidad entre las bisectrices. Lo que Profe, no ocurre en el romboide. Dime, el romboide no tendría eje de simetría, ¿verdad? el romboide no, porque este es romboide, ¿cierto? Es como un rectángulo pero inclinado. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría acá? Con las diagonales, por ejemplo, no son perpendiculares. ¿Por qué no son perpendiculares? Porque tenemos aquí este lado es igual con ese, ¿cierto? Este de acá es igual con este, pero este lado es distinto al de acá. Entonces aquí no puedo establecer la congruencia entre estos dos triángulos como aquí sí lo pude hacer. Entonces aquí sí pude sacar que esos ángulos eran iguales y por eso eran 90 y 90, pero acá no puedo establecer esa congruencia. Por lo tanto, acá no hay diagonales perpendiculares. ¿Qué me preguntabas tú, Borja, si tenía eje de? Eje de simetría. Eje de simetría. Las diagonales no lo son. Habría que probar si esta recta que une los puntos medios, ¿sí?, Según divide yo no a la tendría figura eje de en dos partes simetría. iguales. ¿Ocurre o no? No. ¿Qué crees tú? No, porque cuando este punto, por ejemplo, si tú le sacas el simétrico, quedaría ahí. Ese sería el simétrico de P, ahí estaría P'. Porque recuerda que tiene que ser en forma perpendicular para encontrar el simétrico. Entonces, si yo doblo la figura a través de este eje, no obtengo la parte de abajo. Así que no tiene eje de simetría el romboide. ¿Sí, Borja? Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Perfecto. Ya, niños, nos quedan 4 ejercicios para que ustedes los terminen y el lunes revisamos estas dudas. Y también el lunes vamos a ver esta guía que yo tenía aquí abierta, que estaba viendo con el otro curso. Recuerden que estamos un poco en la clase pasada, atrasados. Así que el lunes vemos esta guía de semejanza, de la cual voy a dejar una tarea. Pero esto lo vemos el lunes y revisamos las dudas que aquí quedaron. ¿La tarea Eso la dejar ahora? La guía ya está subida, la de semejanza, si ustedes quieren la empiezan a mirar, pero la guía la voy a dejar del lunes para el viernes. Profe, Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta muy pequeña? ¿Sí? Que es que no me acuerdo qué punto era que, no sé si se acuerda que en los triángulos había una propiedad ¿Ya? de que se trazaban los vértices, creo que era el punto medio, y se cumplía una propiedad que era 2:1 o 2:3, no me acuerdo cómo era. Ya, ese es con el centro de gravedad, que es con la transversal de gravedad. ¿Está viendo mi pantalla o dejé de compartir? Sí, ¿Me está viendo? sí. Ya, en un triángulo, por ejemplo, acá. Si yo Pero en trazo cualquier triángulo. ¿Ah? En cualquier En triángulo. cualquiera. Sí, en cualquiera. Si yo trazo la transversal de gravedad, la transversal es la que divide aquí a la base en dos partes iguales.
Entonces, ahí tengo una transversal de gravedad. Si trazo otra, por ejemplo, la que llega ahí, a ese punto medio, está dividiendo a este lado en dos partes iguales, y las tres transversales se intersectan en un punto que denominamos baricentro o centro de gravedad. Ahí están las tres transversales. Ese punto tiene la particularidad de que divide a este segmento en la razón 2 es a 1. Por ejemplo, si este es el vértice A y llegó al punto medio M, dice que AG es AGM como 2 es a 1. Esa es la propiedad que hay. Con cualquier transversal, si aquí tengo B y llega al punto medio N, BG es AGN como 2 es a 1. Y lo mismo con la otra que iría aquí desde C hasta T, por ejemplo. CG es AGT como 2 es a 1. ¿Esa propiedad me decías tú? Sí, profe, muchas gracias. Se me había olvidado. Ya, ok. Profe, no caché quién da la prueba. La prueba del 20 de julio. Una prueba global de todo lo que hemos visto. Desarrollo y alternativas, con nota. ¿Con nota o Con nota o y a esa décima? nota le agregamos las décimas que han ido juntando. Ah, ya, Y esa entonces va a es la ser nota que representa el trabajo de todo este semestre. Profe, Dígame. ¿y como cuál es el número promedio de décimas que tiene cada uno? Que no, la verdad, no sé. Mira, tendría que revisar mi... Aquí tengo mi cuaderno. ¿Cómo hemos ganado décima? ¿Se como que no dio trabajo con décima o cómo? Con algunos ensayos da décimas también. Sí, ensayo de acción, aquí algunos tienen 5, 4, 3, 2, 1. Hay otra que fue una tarea de fundamental, la mayoría tiene entre 5 y 4 décimas. Después hubo 2 ensayos y más la otra tarea que tiene 4 décimas que voy a dar el lunes. Entonces hay un total de décimas que son 5, 10, 16, 20 décimas. Sería el que tenga, el que haya sacado, por ejemplo, sobre los 700 los ensayos tenía 3 décimas. Entre 600 y 700 tenía 2. Y menos de 600 tenía 1 décima. Entonces, en total, las que yo he dado, contando la tarea que voy a dar el lunes, serían 20 décimas. Son hartas. Claro, no todos tienen esas 20, pero aquí, por ejemplo, estoy viendo... Profe, no se le escucha 9. ¿No se me escucha nada? poco. Se cortó Poco. justo. Se cortó justo. Estoy Sí, viendo como dice, que tiene 4, 9, 10, 11, 12, 13 décimas y podría tener las 4 de la tarea, tendría 17. Esas se sumarían a la prueba que vamos a dar. Veo gente que tiene una también, 1 décima. Profe, ¿me podría decir? La mía me da lo mismo si lo hice. Viola, 5, 10, a mí también, 16 por favor. llevas. Llevas el total de las que yo he dado, porque más la tarea del lunes serían 20, así que llevas todas. Llevas 16. ¿Y yo? Maite Medina lleva 9, 12, 15. Maite. En el ensayo PSU Vocaciones, Maite, tienes 4. Era de un total de 5. ¿Y yo, profe? Medina Diego también llevas 15. En el ensayo PSU Vocaciones tienes 4. Gracias. Y las otras las tienes todas. No sé si alguien más quiere preguntar sus décimas. ¿Nadie más? Bueno, y después me pueden escribir, niños, si tienen alguna duda. En todo caso, están en la parte... Ah, es que aquí hubo una cuando cambiamos de clase, cuando estábamos todos juntos, y después volvimos a clase por curso. Entonces, claro, ahí no deben estar todas las tareas, pero las tengo registradas. Si alguien quiere saber, me escribe y las tengo por aquí. Y más la tarea que voy a dar el lunes, entonces completaríamos 20 décimas para esa prueba. Ya, niños, eso. Que nos pasamos. Nos vemos, niños, que estén muy bien. Gracias por participar. Chao, profe. Chao, chao.